puesto de fiscalización agropecuaria. Esta es la frontera con Venezuela. Pero hay algunas cosas que tenemos que contarles. Así que vamos a buscar un lugar y les vamos a contar cuáles son los problemas que venimos arrastrando burocráticamente en este momento con Brasil. Y como ustedes bien saben, nosotros salimos de Brasil y nos fuimos para Chile. Entonces en Chile nos demoramos un tiempo y la moto se quedó aquí en Brasil por más tiempo del que se debería. Por ende, la moto lleva un mes ilegal. Qué lindo volver a estas hermosas y bellas tierras. Esperemos que podamos resolver lo que les venimos contando. Que el que obra bien, le va bien. Le va bien. Vamos a ver. ¿Qué nacionalidad son ellos? Ahora sí, retomamos. Ahora sí. Bueno, muy obrigado por todo nuevamente. Cuídense. Chao, chao. ¡Chao! Gracias. ¡Chao! En el episodio anterior continuamos nuestro viaje después de salir de la casa de nuestros amigos Patrick y Janet. Voy a empezar llorando. Voy a empezar este video llorando. Ya lo dije. Qué extraño, qué lindo. Ay. Las emociones eran prácticamente abismales porque tras haber hecho una pausa de 6 meses estábamos regresando nuevamente a la ruta. Me voy a pellizcar allí más adelante para ver si estamos otra vez realizando esto. Pero entre medio de las emociones de haber regresado nuevamente a la ruta, también llevábamos una preocupación muy grande que teníamos que arrastrar por los próximos 1000 kilómetros de distancia que teníamos hasta la frontera con Venezuela. Ahora sí, con agua, gasolina, comida y neumáticos calibrados, ya estamos listos para seguir hacia Boavista. Tenemos unos 740 kilómetros hasta allá. Porque vamos rumbo hacia la frontera con Venezuela. Exacto. Yo creo que vamos a cruzar frontera entre mañana o pasado mañana. Para entrar otra vez a la querida y hermosa Venezuela, que nos tiene la verdad muy contentos volver a Venezuela. Porque ya estuvimos 3 meses. Exacto, y la pasamos muy pero muy bien. Pero bueno, vamos por partes. Que bueno, vamos a tirar para adelante. Por otro lado, también estamos teniendo muy bonito día porque está haciendo un sol pero tremendo. Porque los días anteriores llovió, pero todos los días torrencialmente. Inclusive el pronóstico de lluvia de hoy era de 60% y estábamos pensando que no íbamos a poder salir. Así que primer día de ruta y nos está acompañando el clima. También lo otro es que no hay muchas cosas para ver en esta ruta. Así que tiene que ser un buen día porque es para darle fuerte hacia adelante. Como ven, todo el paisaje es así, selva y selva para ambos lados. Así que todos estos kilómetros es puro acelerador nomás. Ay, qué triste. Qué triste. Pero la ruta rápidamente nos mostraría cuáles son las consecuencias de los excesos de velocidad. Tantos accidentes. Wow. Ay. Wow. Ay, mataron una vaquita, por eso está fuerte el olor. Pero son varias. Yo creo que se cruzaron. Se cruzaron las vacas. Puede ser. Se cruzaron, parece que unas vaquitas ahí. Iba a preguntar, pero hay muchos camiones que vienen detrás. Parece que los bolsos de negro van a pasar a cafés.
Mejor nos vamos a colocar los trajes para evitar estar parando porque... No, de aquí se ve para allá adelante todo gris. Así que mejor evitar. Nos colocamos los trajes. Y sacamos las cámaras. Y todavía nos quedan 470. Bueno, hemos parado bastantes veces. Sí, la verdad que hemos parado mucho. Es fuerte acá el clima. En un pedacito hace sol, en otro llueve fuertísimo. Hay unas nubes ahí cargadas que lo mojan a uno pero completo. Entonces estamos yendo aguantando mucho calor y lluvia, calor y lluvia, calor, lluvia. Bueno, hemos parado aquí para poder almorzar por dos motivos. Uno, que esta ruta es muy desolada y tiene muy pocos pueblos y ciudades hacia entre medio, entonces estamos trayendo comida por eso. Y la segunda razón es porque nos estamos cuidando en la alimentación, porque como ya le habíamos dicho, Valentinita tiene que cuidarse no solamente por lo físico, sino por... el estómago. Claro. Porque antes de venirme, al fin me descubrieron el SIBO, que es una bacteria como del intestino delgado. Entonces, bueno, estoy con antibióticos y tengo que llevar una alimentación muy sana de aquí en adelante. Entonces, estos cambios son súper importantes, súper claves para el viaje. Y hemos incorporado diferentes cosas como una tabla para picar, estos tuppers que son plegables. Entonces hemos tratado también de bajarle, o sea, no bajarle un peso, pero hemos tratado de llevar en unas maletas lo que es comida para poder llevar lo que más podamos, una vida saludable en el viaje. Bueno, vamos a comer rapidito porque se va a llegar, es la lluvia. Ve esa nube que nos está atormentando ahí la almorzada. Sabe rico. Menú, muéstrame tu menú. Tomate con pepino. Ay, mira. Ando hasta con un pelador de papa, de pepino. Huevo duro, no puede faltar el huevo. Y arrocito para el Santi. Bueno, hablándole un poco como de las sensaciones de volver a la ruta, volver otra vez a estar aquí. Hoy han sido un sinfín de emociones porque nos ha llovido, está haciendo calor, preocupados de la comida, preocupados de las cámaras. Entonces no hemos podido como asimilar bien todo lo que ha sido regresar como al viaje en sí después de haber parado tantos meses. Pero sí se siente muy lindo estar como otra vez viviendo esta vida que es la que a uno en realidad le conmueve, le llega. Y estar otra vez solos nosotros dos. Uy, sí. Después de estar tanto tiempo igual acompañado con la familia, saber que ahora solamente somos nosotros dos, es bonito. También es súper bonito porque es súper desafiante para nosotros como pareja, en nuestra relación. También somos socios, somos viajeros, somos generadores de contenido. Es un sinfín de cosas entre los dos. Somos personas, aunque nos vean con una moto gigante, vestidos como estamos, han sido años de trabajo. Ya llevamos 6 años construyendo todo esto, 3 años viajando, pero son años de mucha perseverancia, de mucha constancia, de, no sé, a veces muchas lágrimas entre medio, porque es así, somos normales como toda persona. Esto es lo que queremos para nuestra vida. Y nos hace feliz estar en estos momentos aquí. Estamos muy felices, también muy orgullosos de nosotros mismos y también felices de toda la gente que nos acompaña. Se los vamos a mostrar en una polera, pero ¿qué somos los PITS? Somos perseverancia, inspiración, trabajo y sabiduría. Mira, una guacamaya. Hay una guacamaya. Perdón. Así que eso, aquí vamos a seguir poniéndole todo el empeño al proyecto. Hay un mundo de cosas detrás, pero bueno, todo se hace con amor y con cariño. Y qué mejor con el apoyo de esta hermosa mujer
que creyó en el proyecto desde la primera vez en que se lo dije y hoy en día seguimos formándonos juntos para seguirlo llevando adelante y proyectándolo a mayores escalas. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Vamos a comer y nos vamos. Se nos hizo de noche, así que ya va a tocar que continuar mostrándoles todo lo que va a seguir pasando, pero el día de mañana, porque ya hasta ahora las GoPros y todo no graban muy bien y nos tenemos que concentrar es en el pilotaje, porque miren los puentes nada más que hay por acá y todavía nos quedan unos 200 kilómetros hasta Boavista. Ahí nos vemos mañana. Buenos días, gente, ¿cómo están? Ya nos encontramos aquí en Boavista con Claudio y con Gaby. Llegamos ayer muy tarde, pero bueno, ya estamos aquí con nuestros amigos que son familiares de Patrick y Janet. Así que ya estamos aquí, vamos a hacer cosas importantes como cambiar unos dólares que son importantes para Venezuela y cosas así. Comprar comida. Que nos van a estar apoyando, así que muchas gracias. Demoraron, mas chegaron. Gracias a Dios. Eso. Llegamos como a las 9 de la noche. Bien tarde. Así que bueno, muchas gracias y bueno, ahí el apoyo siempre para nosotros es muy importante. Así que gente también. eso. Así que bueno, vamos. Claudio y Gaby nos atendieron de una manera excelente. Lastimosamente no grabamos nada de esto porque andábamos muy preocupados de todos los trámites para continuar nuestra ruta hacia Venezuela. Pero el cariño y la amistad que quedó de por medio la vamos a llevar en el corazón. Flamengo. Flamengo. Bueno, hombre, muy obrigado. Y muy obrigado por todo. É isso, No, muy La verdad, está aqui. gustamos mucho de su presencia, de su familia, Sí, todo. bien. Ahora sí. pero ya fue. Sacamos la moto. Bueno, llegó la hora de irnos. Listo. Chao, chao. Listo. Un abrazo para Gaby. Para acá. Nos vamos mejor. ¿Sí? Vamos com Deus. Eso. Vamos con Deus. Vamos con Deus. Chao, chao. Chao. Obrigado. Agora vamos muy tardinho. Uy, sí. Vamos muy tarde, camino hacia la frontera con Venezuela. Ya son como las 2 de la tarde y nos quedan como 230 kilómetros, un aproximado. Y esto nos traería algunas consecuencias. Continuamos el viaje. Como veníamos diciendo, 232 kilómetros hasta Santa Elena. Frontera con Venezuela. La idea es hoy ya volver a Venezuela, finalmente, que nos tiene muy contentos, muy entusiasmados. Así que vamos para allá. Bueno, y por otro lado, antes de irnos, queremos decir de aquí de Boavista que es una ciudad muy tranquila, ¿cierto? Nada que ver con Manaos. Todo lo contrario. Sí. Y también porque no hace tanto calor. Nos vamos muy, muy agradecidos con toda la familia de Janet y Patrick. Definitivamente el camino de Boavista hasta la frontera con Venezuela es mucho más bonito que de Boavista a Manaos, porque para allá es solamente selva, pero para acá ya cambia muchísimo. Si ven a los lados se ve todo como más plano, hay inclusive mucha más agua a los lados, se ve montañas en el fondo. Me gusta más esta parte. Sí, debo confesar que el último tramo que hay para salir de Brasil e ingresar a Venezuela está pero abandonadísimo. El resto de la vía para acá sí es súper bueno, pero el último tramo está en pésimas condiciones. Pero en este punto nuestra verdadera preocupación no era la carretera en sí,
sino la frontera, porque veníamos arrastrando un tema burocrático desde hace muchos días atrás. Puesto de fiscalización agropecuaria. Vamos cerca ya a la frontera. Ahora sí se llegó el momento de salir de Brasil oficialmente. Esta es la frontera con Venezuela. Pero hay algunas cosas que tenemos que contarles. Así que vamos a buscar un lugar y les vamos a contar cuáles son los problemas que venimos arrastrando burocráticamente en este momento con Brasil. Bueno, vamos a ir a hacer la salida de Brasil primero y ya les contamos cuál es el drama que tenemos. Bueno, acá acabo de hacer salida de Brasil porque ya voy a cruzar hacia Venezuela. Me dijeron al tiro, uy, usted es chilena, ¿va a poder entrar? Y yo, sí, ya tengo la visa o pasaporte venezolano. Y miren la frontera. Las fronteras no son tan bonitas como que digamos, pero bueno, lo importante es que salió todo muy super. Bueno, pasaportes sellados, salida de Brasil lista. Chao, chao. Bueno, ahora contarles un poco lo que está sucediendo con los... Bueno, resulta que cuando uno ingresa o sale de cada país, siempre le dan permiso a uno y al vehículo. Por lo general, esos permisos están sujetos al permiso que le dan a uno como persona. Y como ustedes bien saben, nosotros salimos de Brasil y nos fuimos paremos aquí un poquitito que me gusta esta escena. Está linda. Nos fuimos para Chile. Entonces en Chile nos demoramos un tiempo y la moto se quedó aquí en Brasil por más tiempo del que se debería. Bueno, Santiago, como ya saben, tuvo una cirugía en el dedo y por eso tuvimos que venir a Brasil a hacer una prórroga para que nos dieran 3 meses más, pero también tuvimos unos pequeños inconvenientes, lo que hizo retrasarnos en el viaje. Por ende, la moto lleva un mes ilegal. Enviamos correo electrónico al mismo lugar donde hicimos la prórroga, pero no tuvimos respuesta. Se supone que, según la información que nos dieron, diariamente el cobro es de 100 reales, ¿Cómo? que son como $20. Exacto, diarios. Y ya van más de 30 días, entonces podrán sacar la cuenta de cuánto dinero es. Es muchísimo. ¿Cuál es el plan? Salir en este momento de Brasil sin hacer salida de la moto. Creemos que en Venezuela no nos van a pedir el sello de salida de la moto de Brasil y vamos a poder entrar así a Venezuela. Esperemos. Crucemos los dedos. Así que... Porque bueno, con ese dinero podemos recorrer más Venezuela. así que... Pero bueno, sería lo ideal porque no quisimos dejar la moto por quererlo, sino que acontecieron cosas. Exacto. Cosas de salud. Así que bueno, vamos Vamos a sacar una fotito, y nos vamos porque ya estamos fuera de hora. Ajá, estamos un poco retrasados. Así que eso. Vamos a hacer ingreso porque si no, nos van a cerrar la frontera. Estamos casi las 6 de la tarde. ¡Venezuela, Venezuela! ¡Ay! ¡Qué lindo! Qué lindo volver a estas hermosas y bellas tierras. Esperemos que podamos resolver lo que les venimos contando. Que el que obra bien, Le va bien. le va bien. Listo, ingreso a Venezuela realizado, pero hubieron varias cosas que no la esperábamos. La principal, que la visa de Valentinita está por vencerse, que es una visa que le dan a los chilenos y a Vale se le vence en 1 mes y medio, entonces solamente le dieron ingreso por 1 mes. No lo teníamos considerado. Claro, así que nos dijeron, si ustedes quieren estar más tiempo
aquí en Venezuela van a tener que ir hasta Caracas para renovar esa visa. Antes de un mes. Exacto, antes de un mes y así poder estar más tiempo en Venezuela. Eso. Y por otro lado... También nos hicieron muchas preguntas. Ay, verdad. Pregunta, video y todo, pero bueno. Sí. Pero está bien, el tema de seguridad, súper amables, muy simpáticos, nada que decir. Otra cosa, Otra cosa que llegamos tarde. Sí, no alcanzamos Por culpa de él, por irresponsabilidad de él. No alcanzamos a hacer el ingreso de la moto, así que nos va a tocar que devolvernos a Brasil, pasar la noche y mañana en la mañana venir para hacer el ingreso de la moto. Pero hasta este punto todavía seguíamos muy nerviosos porque no sabíamos si realmente la caballota iba a poder ingresar legalmente a Venezuela sin la salida oficial de Brasil. Sí, nos vamos a ir a algún hotelucho que encontremos por ahí. Vamos. Vamos a ver si encontramos algo. Hotel Amazonía. Ay, al fin. Creo que esto es lo mejor del día. Ay, Descansar. Está decente el cuarto. a 120 reales. Oye, por algo nos teníamos que quedar por el lado brasileño. Sí. Esta noche fue auspiciada por Paseos Chile. Para que lo sigan ahí. Una empresa chilena con la que ya hemos hecho algunas pequeñas alianzas. Así que muy agradecidos. Sí. Muchas gracias, Paseo Chile. Estoy cansado. Ay, mientras que termino de comer, Santiago me deja ganando sola. Bueno, muy buenas tardes. Le cuento que nos levantamos muy temprano, pero esperando un seguro que se requiere para Venezuela. Se nos hizo el mediodía esperando, pero bueno, ya lo tenemos en nuestro poder. El seguro, no sé, creo que era RCB. Bueno, y después les voy a dar la información, pero en este momento no me acuerdo. El seguro cuesta 110 reales por 2 meses. Nosotros en este momento lo compramos por 2 meses porque a Valentinita solamente le dieron un mes de permiso. Entonces lo vamos a renovar después cuando renovemos la visa de Valentinita, como lo comentábamos el día de ayer. Así que eso, ahora vamos a ir a la frontera, vamos a continuar con el trámite de ayer, hacer el ingreso de la moto y a ver cómo nos va. Y a cruzar los dedos porque recuerden que no hemos hecho salida de la moto oficialmente de Brasil. Tudo bom. Oye, guaraná, una de nuestras bebidas favoritas de Brasil. Faltó el pan de queso. 2 combinaciones muy buenas de Brasil. Guaraná con pan de queso. Estamos echando un poco de agua acá porque el agua en Venezuela es un poquito complicada de conseguir y es cara. Si hay un país donde el agua sea cara es en Venezuela. Pacaraima se llama como este pequeño pueblo, ciudad, no sé bien qué es lo que es, pero Pacaraima se llama. Y por suerte estaba este pueblito aquí porque, o si no, no sé qué hubiéramos hecho, porque en Venezuela obviamente no podíamos ingresar a dormir ni hacer nada. Vamos para la frontera. Esta frontera igual es muy movida por el tema de que como hace frontera con Venezuela, se ve mucho tránsito obviamente de los venezolanos saliendo de su país. Mucha gente con todas las maletas y cosas así. Igual yo también lo que he percibido mucho es que Brasil tiene como un plan de recibimiento hacia los venezolanos. Igual ahí hay unas casetas de vacunación y cosas así. Entonces por ese lado parece que hay una buena logística para recibir a todas las personas que pasan por aquí.
Y bueno, esperemos que ahora sí. Adiós Brasil. Y vamos rumbo a Venezuela. Que como ven ahí al frente está Venezuela con ese mural gigantesco dándole la bienvenida a uno. Allá al frente es la caseta de migración donde uno hace el ingreso. Y aquí al lado el CENIAT es el que hace el ingreso para los vehículos. Y aquí es donde vamos a cruzar los dedos ahora. ¿Con fe? Con fe. El único camino para que haya patria es el socialismo. No hay otro camino. Ya. Increíblemente, la preocupación que traíamos por entrar con la moto a Venezuela quedaría atrás. Y a partir de este momento empezaríamos a soñar con todo lo que empezaríamos a conocer en esta prestigiosa tierra. Y ya estamos listos con la entrada a Venezuela. Ya tenemos la autorización de la caballota. Bueno, ¿qué piden? El seguro, como le había dicho Santi, pasaporte, licencia a conducir y nada más. Solamente paciencia porque si es un trámite que se demora, nos demoramos como 2 horas y media, pero la verdad que todo muy amable, no, nada que decir. Eso sí, se supone que nos deberían haber dado 90 días por la moto, pero como ya habíamos comentado, yo como soy chilena, me piden un pasaporte, una visa especialmente para los chilenos y solamente me queda un mes. Entonces a la caballota también le dieron 30 días y de ahí nos tenemos que ir a Caracas a poder renovar todos estos documentos. Lo bueno fue que nos ahorramos mucho dinero en la salida de Brasil, porque si hubiéramos tenido que pagar la multa de allá hubiera sido muchísimo, la verdad. Eran $20 más o menos por día y si hacen la cuenta por más de 30 días que la moto estuvo, hubiera sido una gran suma. Pero nos vamos confiados porque sabemos, y esperemos que no, que la caballotita no tenga que volver a Brasil, porque legalmente la caballota sigue en Brasil. Pero bueno, con la de Dios nomás nos vamos. Ya estamos legalmente en Venezuela. Seguimos, veamos qué tiene Venezuela para nosotros. Pero todo lo que seguirá sucediendo lo veremos el próximo domingo. No olvides suscribirte al canal y comentar qué tal te pareció este video. Nos vemos el domingo. Chau, chau.